Bienvenidos a Amigurumis Castillo. El día de hoy vamos a tejer a estos adorables patitos. Así que alista todos tus materiales, tu aguja preferida y vamos a tejer. Y si te gusta este contenido, no olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Bueno, vamos a iniciar realizando estos bonitos patitos. Esta patita, miren que sería la mamá del patito. Así, miren, nos queda, esto se le puede sacar a la patita. Miren, así es la cabecita. Así quedan todos los detalles, miren las alitas. Su colita, la parte de atrás, miren cómo tiene esta forma y sus patitas, miren, ¿no? Así nos queda, pues, y este sombrerito, miren, que le hemos hecho para ponerle así. Miren así, y nos queda perfecto ahí, ¿no? También tenemos aquí, pues, vamos a ver si dejémosla ahí. Tenemos al hijito, miren, al patito chiquito, ¿no? Esta también se la puede sacar, miren al patito. Y tenemos este patito chiquito, miren. También tiene sus alitas, su colita, sus patitas. Miren, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos estas dos figuras que vamos a realizar. Me he basado en este patrón. Primero le hice al patito chiquito, ¿no? Y luego modifiqué algunas cosas para poder sacar el grande. Miren, pero de ahí tiene la forma igual de la colita. Bueno, vamos a iniciar realizando el patito grande, ¿ya? Vamos a realizar esta pieza primero. Y luego sí, pues el patito más pequeñito. Miren. Veamos cuánto mide este patito. Vamos a medirles, ¿ya? Porque siempre me preguntan cuánto mide. Entonces, miren el patito. Vamos a medirle sin esto, ¿ya? Este patito mide aproximadamente 4 centímetros y medio. Mide este patito. Y el grande mide con las patitas 13 centímetros hasta aquí. 13 centímetros y solo hasta el cuerpito 11 centímetros más o menos, ¿no? Eso miden los patitos. Bueno, ahí pues también si desean hacerlo más delgado, el hilo pues le sale un poco más pequeño también, ¿no? Bueno, más o menos el estambre que yo estoy utilizando, como yo les digo, son algunas marcas porque no encuentro el mismo color. En esta ocasión voy a utilizar la marca Karobu. Hay una marca que se llama y otra Jin. Es el mismo grosor del estambre y mide más o menos, el grosor es como de 1,5 milímetros aproximadamente. Vamos a utilizar nosotros este ganchillo que sería de 1,75 milímetros para todo el proyecto. Y los colores, bueno, si ustedes le van a hacer amarillo, yo en esta ocasión, pues porque tengo que realizar el pedido que me hicieron así, que hacerles blanco y amarillo, pues voy a aprovechar para grabarles. Voy a hacerle yo lo que es amarillo, le voy a hacer blanco y obviamente lo demás naranja, ¿no? Ustedes si desean hacerle amarillo, pues obviamente amarillo y naranja necesitamos. Del sombrerito es un blanco hueso, pues ustedes, yo voy a utilizar igual el blanco hueso. Esto voy a utilizar blanco y esto voy a hacerle obviamente naranja. Esos serían los materiales. Y lo de bordar color negro, ¿no? También café, puede ser café, un estambre delgadito color café. Y el blanco para la luz de sus ojos, rubor. Necesitamos aquí, a ver, silicona caliente, sí, para los ojitos. Miren, estos ojitos que yo utilicé aquí son más o menos, miden como unos 4 milímetros. 4 milímetros.
más o menos, entre 3-4 milímetros de ancho, son pequeñitos, ¿no? Son ojitos de seguridad, pero yo siempre le pongo al último cuando ya está terminado el tejido, así como les he enseñado con silicona. Abro el punto, pongo silicona y meto el ojito, ¿no? Eso sería los materiales del relleno, pues la aguja lanera, separador de vueltas, tijeras. Eso necesitaríamos de materiales. Y bueno, vamos a iniciar realizando primero a la patita mamá. Bueno, entonces vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Yo voy a iniciar con blanco porque voy a hacerle blanco, voy a hacer el cuerpo, ¿no? Vamos a hacer el cuerpo, entonces yo voy a utilizar blanco porque le voy a hacer en esta ocasión blanco el patito. Ustedes, si le desean hacer amarillo, tienen que iniciar con amarillo. Bueno, vamos a hacer 2, 3, 4, 5 y 6. Estoy un poco afónica. Ha estado muchas lluvias acá en Tulcán, Ecuador. Vamos a cerrar un poquito ese anillo mágico. Y bueno, la segunda vuelta que vamos a realizar sería, vamos a hacer un aumento en cada punto. O sea, en total vamos a hacer 6 aumentos, ¿no? Entonces, porque tenemos 6 puntos. Vamos a hacer 1, 6. Entonces aquí ya tendríamos 12 puntos porque hicimos 6 aumentos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar con un puntito bajo. Y aquí ya vamos a empezar a colocar nuestro separador de vueltas para no perdernos, ¿no? Y vamos a hacer, ya hice un punto, en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Entonces vamos a hacer un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Vamos a iniciar la siguiente vuelta. Hacemos un puntito bajo, ponemos el separador y vamos a hacer un punto. Vamos 2 puntos y en el siguiente punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de realizar esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 24 puntos. Vamos a la siguiente vuelta. Hacemos un puntito bajo, ponemos el separador de vueltas. Y vamos a hacer 3 puntos bajos. Ya hice el primero. Vamos 2, 3 y en el próximo punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 30 puntos, ¿no? Vamos a retirar el separador. Vamos a iniciar con un punto bajo. Voy a poner de nuevo el separador de vueltas y voy a hacer un punto, vamos, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y un aumento. Y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntitos. Vamos a ir avanzando, vamos a hacer un punto bajo en la siguiente vuelta, colocamos el separador de vueltas y hacemos un punto, que ya lo hice. Vamos 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 42 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Vamos 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre punto y vamos a levantar 4 vueltas de altura de estos 48 puntos bajos.
Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 7 vueltas, perdón, 7, mis 4 vueltas de altura, 7 digo. Ahora vamos a hacer 7 aumentos, por eso creo que me equivoqué. Vamos a hacer aquí 7 aumentos seguiditos, ¿no? Vamos a poner el separador del primer punto que hicimos del aumento. Ya hice uno, voy a hacer 7 aumentos. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tenemos, recuerden que teníamos 48 puntos y yo hice 7 aumentos aquí, me faltarían 41 puntos por tejer, entonces voy a irme tejiendo punto sobre punto estos 41 puntos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 41 puntos que me faltaban y hasta ahí ya tendríamos, a ver, déjenme mirar. Tendríamos 55 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 55 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 55 puntos. Ya hice una vuelta de altura. Ahora continuamos. Ahora vamos a hacer aquí. Vamos a repetir un punto bajo. Ponemos el separador. Y vamos a hacer un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir solo 7 veces. Ya hice la primera. Vamos. Y 7. ¿No? Ahora, aquí nos deben quedar 41 puntos por tejer. Entonces me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al marcador. Me deben salir 41 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer estos 41 puntos que me faltaban y hasta ahí tenemos 62 puntos. Ahora vamos a tejer una vueltita de altura, o sea, vamos a tejer punto sobre punto estos 62 puntos. Vamos a hacer una vuelta de altura. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta de 62 puntos, la vuelta de altura. Bueno, vamos a hacer entonces aquí 14 disminuciones seguidas. Voy a hacer la primera. Pongo el separador de vueltas y me voy a ir realizando 14 disminuciones seguidas. Voy una, ya hice una, vamos 2, y 14. Listo. Aquí realizamos 14 disminuciones seguidas. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y una disminución. Y voy a repetir este patrón de 6 puntos bajos y una disminución 4 veces. Al final me van a sobrar 2 puntos y esos 2 puntos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 44 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 44 puntos. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta de 44 puntitos. Ahora vamos a hacer 7 disminuciones seguiditas. Vamos aquí así a hacer una. Y 7. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 4 veces. Al final me sobrarán 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 33 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 33 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 33 puntos bajos. Ahora voy a hacer el siguiente patrón. Voy a hacer un punto, voy a hacer 9 puntos. Aquí primerito vamos a tejer 9 puntos. Vamos 1, 9 y una disminución. Y este patrón de 9 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, ya repetí esta secuencia y hasta ahí tendríamos ya 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 8 puntos, ¿no? Vamos, 1, pongo el separador, vamos a tejer 8 puntos, ya hice 1, 8 y una disminución. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 27 puntitos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto, vamos a hacer 7 puntos. Ya hice el primero, ponemos el separador, va y 7. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 24 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 24 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura y aquí nosotros lo que vamos a hacer es rellenar. Aquí ya terminamos, miren, de hacer el cuerpo. Y de aquí mismo le vamos a sacar para hacer la cabecita, ¿no? Sin cortar hebras, sin nada. Pero vamos a rellenar el cuerpito. Listo, miren, yo ya le rellené lo que sería el cuerpito. Así nos está quedando. Entonces, si aquí les queda así arrugadito, esa es la idea, ¿no? Porque es como que simula que están aquí las plumitas. Entonces, así debe quedarles, como estas arruguitas, estos frunciditos, ¿no? Es a propósito para que así simule como que fueran las plumitas, miren, ¿no? Ya. Bueno, no rellenen demasiado. Ahora sí vamos a iniciar, vamos a hacer la cabecita. Vamos a iniciar haciendo la cabecita y para ello vamos a hacer, recuerden que tenemos 24 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 24 aumentos, ¿no? Vamos a hacer un aumento en cada punto. Nos debe salir en total 24 aumentos. Listo, miren, aquí yo ya realicé mis 24 aumentos, ¿no? Ahora sí, ahí tenemos ya 48 puntos. Ahora vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacer un punto, ponemos este separador y vamos a hacer, ya hice un punto, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 54 puntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre punto y vamos a tejer vueltas de altura. Y vamos a hacer 12 vueltas de altura de estos 54 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 12 vueltas de altura. Miren, ya creció full la cabeza, bastante. Ahora sí vamos con las vueltas de disminuciones. Y vamos a iniciar realizando 7 puntos bajos. 1 y 7. Y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de disminuciones y hasta ahí tenemos 48 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta de disminuciones y vamos a hacer un punto. Ponemos el separador y vamos a hacer 6 puntos. Ya hice 1, 2 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 42 puntos, ¿no? Sí, 42. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a poner el separador aquí en el primer punto que acabamos de hacer. Y hacemos 5 puntos. 5 y una disminución.
Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta de disminuciones y vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya le rellené un poco también, terminé de hacer esa vuelta y rellené. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 24 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta, ya nos falta una vueltita más. Hasta aquí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer la última vuelta de disminuciones. Aquí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a cortar la hebra, vamos a dejar como unos 10-15 centímetros. Vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, ahora vamos a hacer un cierre y vamos a coger solo las hebras de atrás, las externas, ¿ya? Y vamos a ir alternando la aguja. Primero de afuera hacia adentro. Luego de adentro hacia afuera. Así, miren, tomando las hebras. Y ahora de nuevo repito así, solo cambio de posición la aguja, más sigo cogiendo siempre la hebra externa. Y así me voy a ir pasando por todos estos 12 puntitos de aquí, ¿no? Voy a dar donde di al inicio, ¿no? Y luego suavemente voy a ir cerrando esto, miren, así. Voy apretando para que se me cierre, ¿no? Entonces aquí, si les queda así un huequito, simplemente van a tomar así la aguja y van a ir pasando así para ir cerrando. Miren, y ahí se va cerrando. Van dando puntaditas de extremo al otro extremo para ir cerrando. Miren, así de esta manera y se cierra. Y aquí simplemente van a coger y van a coger un pedacito de hebra. Miren, y aquí ya se cerró totalmente. Van a coger un pedacito de hebra y vamos a darle una puntadita más, ya. Y aquí, miren, voy a coger así, le voy a hacer un nudito. Cierro para que se sujete, me meto por aquí mismo y me salgo por cualquier otro puntito. Y eso sería todo. Vamos a jalar y vamos a cortar el exceso de hebra. Y miren, aquí ya nos quedó totalmente cerrado y nos queda así, miren, el patito, su cabecita, su cuerpito, su colita, ya está el cuerpo base. Ahora sí vamos a hacer las alitas con el mismo color que estamos haciendo el cuerpo. Si ustedes están haciendo amarillo, pues tienen que hacer amarillo. Ahorita yo voy a hacer blanco. Como les dije, vamos a hacer las alitas, miren. Esta es la alita que vamos a replicar. Y bueno, vamos a continuar y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así de esta manera. Vamos 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahora vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada uno de estos puntitos de aquí, ¿no? Vamos a coger así y vamos a hacer nuestro primer aumento. Hacemos 1 y 6 aumentos. Aquí ya tendríamos 12 puntitos, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento, y este patrón de un punto bajo y un aumento, vamos a poner aquí el separador, ¿no? Ya hicimos el primer punto, ponemos el separador, como les decía, un punto bajo y un aumento, y este patrón lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 18 puntos.
Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 18 puntos. Ahora voy a hacer un punto bajo. Pongo el separador. Voy a hacer 2 puntos bajos. Y en el siguiente punto un aumento. Miren, entonces voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 24 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Recuerden que hicimos 2 vueltas de altura de 24 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. Así, miren, 1, 7 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 27 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 27 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de altura de 27 puntos. Ahora vamos a hacer lo que serían las plumitas, ¿no? Entonces pongan mucha atención. Vamos a hacer un punto. Voy a tomar el separador y lo voy a poner aquí. Y voy a tejer 4 puntos. Ya hice uno, ¿no es cierto? 2, 3 y 4. Ahora me voy a unir hacia acá, de donde miren, está puesto el marcador, ¿no es cierto? Con ese punto era 1, 2, 3, 4. Ahora un punto anterior al marcador voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el quinto, ese quinto es el que yo me voy a unir ahorita. Miren, así, giro el tejido y miren 1, 2, 3, 4, 5. Me paso al quinto y hago otro punto. Entonces hice 4 al principio, ¿no es cierto? Sería 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Miren. Entonces aquí hicimos 9 puntos. Yo voy a hacer otra vuelta más de 9 puntos. Listo, miren, ya hice una vuelta más de 9 puntos. Ahora voy a quitar el separador y voy a hacer este patrón de un punto bajo. Pongo aquí el separador. Y voy a hacer una disminución. Miren, así, de esta manera. ¿No? Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir aquí 3 veces. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer eso. Saco el separador. Me quedan 6 puntos. Voy a cortar la hebra unos 10 centímetros nada más. Vamos a zafar. Vamos a ensartar con la aguja. Listo, miren, ahora sí, aquí tenemos 6 puntitos y vamos a cerrar estos 6 puntitos cogiendo las hebras externas. Vamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos para que se cierre, miren, se cerró. Vamos a coger aquí, a dar así una puntadita. Cogemos otro pedacito de hebra, pasamos el estambre alrededor para que se forme un nudito. Ahí ya está un nudo, metemos por aquí y salimos por esta abertura de acá, ¿no? Y este sobrante pues lo vamos a meter aquí dentro de la alita para que no nos estorbe. Miren, aquí ya tenemos hecho la primera plumita, ¿no? Ahora vamos a hacer la segunda. Recuerden que nosotros en todos estos puntos tenemos 27 puntos, entonces yo voy a hacer 3 plumitas que contengan 9 puntos, porque 9, 18, 27. Entonces aquí ya utilicé mis 9 puntos. Voy a utilizar de nuevo ahora 9 puntos más. ¿Qué voy a hacer? Donde yo, miren, quiero que le miren bien, donde este huequito que yo hice, ¿se acuerdan cuando hice 1, 2, 3, 4 puntos? Este es el cuarto. En ese huequito del cuarto me voy a meter para coger estambre. Voy a coger el estambre, déjenme ver, está por aquí, así, de esta manera, miren. ¿No? Saco así y en el siguiente punto y voy aprovechando perdiendo esta hebra y voy a hacer de nuevo 4 puntos. Aquí hago 1, voy a poner el separador para no equivocarme, pongo aquí el separador en este punto, déjenme cogerle bien. Entonces ya hice un punto, ¿no es cierto? Voy 2 puntos. Vamos, 3 puntos.
y 4 puntos, ¿no? Entonces aquí es el momento de girar, porque recuerden que acá hicimos 4 puntos y giramos. El momento de girar y me voy a unir con 1, 2, 3, 4 y 5 aquí, en este de aquí. Entonces, ¿no es cierto? Esta hebrita la vamos a meter ya acá adentro, la que estamos perdiendo. Entonces, miren, aquí estamos así, 4 puntos, ¿no es cierto? Entonces yo les decía acá 1, 2, 3, 4, 5. Cojo acá y hago ya, sería, como hice 4 puntos al inicio, con este sería 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Miren, ya tenemos de nuevo 9 puntos. Ahora voy a hacer 2 filas más de altura. 2 filas más, voy a tejer 9 puntos y luego otra vez 9 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora vamos a repetir lo que hicimos acá, el patrón de un punto bajo y una disminución. Y ese patrón lo vamos a repetir 3 veces. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y aquí me quedan 6 puntos y voy a cortar la hebra y voy a hacer exactamente el cierre que hice acá en la primera punta. Cogemos con la aguja, pasamos y rematamos y escondemos por acá la hebra. Listo, miren, así nos queda ya la segunda, ¿no? Ahora vamos a hacer la última y realmente es el mismo proceso, sino que hacemos una vueltita más. Aquí hicimos 2 vueltas, aquí hicimos 3 vueltas de 9, contando con la del inicio, ¿no? Entonces nos vamos a sujetar de igual forma, miren. Este era lo 1, 2, 3, 4 puntos que hice de aquí. Abajo del cuarto me introduzco con el ganchillo para coger hebra y vuelta a tejer ya los 9 puntos que me faltarían. Entonces cojo así. Cojo acá el primer punto para hacer de los 9 que me faltan y hago mi primer punto. Hago 1, 2 y voy tejiendo así estos 9 puntos. Vamos, 3 y 9. Miren, esta hebrita ya la perdí, la jalo un poquito. Y pues la voy a meter esta hebrita que estaba perdiendo acá adentro para que no me estorbe. Ahora voy a hacer, aquí ya hice 9 puntos. Ahora voy a hacer 3 vueltas más de altura de estos 9 puntos. Listo, miren, aquí ya hice mis vueltas de altura. Ahora voy a hacer lo mismo que hice acá al final. Voy a hacer un punto bajo y una disminución 3 veces. Listo, miren, ya que hacemos el mismo proceso de cerrar, con la aguja ensartamos la aguja y perdemos la hebra. Y listo, miren, así nos queda ya la alita. Hacen 2 totalmente iguales, miren. Entonces aquí como va, aquí menos vueltas, más vueltas y más vueltas, por eso se hace cada vez más larguito la alita. Y nos quedan así. Entonces estas alitas las vamos a dejar a un lado. Y ya terminamos de tejer esas partes de ahí, que sería con el color blanco. Si ustedes están haciendo con el amarillo, pues terminarían el amarillo. Ahora vamos a tejer las patitas. Bueno, vamos a hacer, miren, estas patitas. Entonces vamos a utilizar este color naranja, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer aquí un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico así. Y pues vamos acá a realizar aumentos y vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a hacer 1 y 6 y aquí tenemos ya 12 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 12 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora voy a hacer 1, voy a poner el separador de vueltas. Voy a hacer 2 puntos, 3 puntos y un aumento. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 15 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de 15 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y de altura de 15 puntos. Ahora vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador. Ya, vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y un aumento.
Y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer como los deditos. Entonces vamos, es más o menos casi el mismo, diríamos el mismo proceso, casi como cuando hicimos las alitas, ¿no? Pero obviamente acá con menos puntos. Entonces aquí vamos a hacer, ya hice un punto, ¿no? 1, 2 y 3. Tejo hasta 3, giro y voy a coger los 3 puntos últimos, ¿no? 1, 2 y 3. Me uno acá. Entonces ya hice 3 puntos. Con este sería 4. Miren, 5 y 6. 6 puntitos, ¿no? Voy a quitar el separador de vueltas. Ya no lo voy a poner. Voy a solo tejer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntitos. Nada más. Solo hasta ahí. Hasta 3 puntitos. Ahora voy a medir esto y voy a más o menos a dejar unos 40 centímetros de largo y voy a jalar la hebra, ¿no? Voy a ensartar con la aguja esta hebra. Listo, miren, ya ensarté la aguja. Ahora voy a hacer el cierre que siempre hacemos. Voy a coger las hebras externas del punto y voy a pasar por estas 6 hebritas, ¿no? Vamos. Jalamos para que se cierre. Miren, ya se cerró. Vamos a dar una puntadita aquí, así como para que se quede bien sujeto, ¿ya? Metemos por aquí el centro y vamos a salir por el puntito que cogimos. ¿Se acuerdan que hicimos 3 puntos y acá cogimos 3 puntos del final? Ahí, por ahí me voy a salir, ¿no? Y voy a dejar esta hebra aquí un ratito. Y antes de eso voy a rellenar esta parte de aquí y el dedito también un poco. Listo, miren, aquí ya le rellené un poco. Entonces, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que aquí es el punto donde hicimos 1, aquí hicimos, verán, 1, 2 y 3. Aquí abajito del tercer punto que hicimos me voy a ingresar. Voy a salir hacia el otro lado donde está esta hebra, miren, donde salió la hebra. Y voy a sacar acá, así, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a coger 1, voy a coger 2 y 3. Giro el tejido y voy a coger 1, 2 y 3 puntitos, ¿no? Entonces sería 3, ya hice 3, ¿no? 4, 5 y 6. 6 puntos. Giro de nuevo y me voy al primer puntito que hice, miren, este de aquí. Y voy a tejer 3 puntos del inicio de nuevo, los 3 que hice al inicio. 1, 2 y 3, solo hasta 3, ¿no? Jalo de nuevo la hebra, ensarto la aguja y voy a hacer este mismo cierre. Pero antes de hacer este cierre aquí, para rellenar el dedito le pueden meter un poquito de relleno. O si no, le cierran y por este otro huequito que hay, le pueden poner un poquito de relleno, casi nada. Listo, miren, aquí ya le cerré y de igual forma le paso por acá atrás la hebra. Y el último dedo voy a hacer lo mismo, me voy a insertar aquí en el tercer punto que hice, en la base. Me voy a pasar por acá atrás donde está la hebra, saco así y empiezo a tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a tejer estos 3 puntitos del inicio, ¿no? Los 3 puntitos. Déjenme encoger porque es un poquito incómodo estos puntitos de acá. 1, 2 y 3. 3. Y luego ensarto con la aguja y voy a cerrar. Antes de cerrar voy a poner un poquito de relleno aquí, le voy a meter en el dedito porque
Después ya no voy a poder poner relleno al momento que cierre, pues no. Entonces vamos a poner un poquito así de relleno y voy a cerrar estos 6 puntos. Y listo, miren, aquí ya está la primera parte de la patita de nuestro patito. Y vamos a hacer la segunda parte. Con el mismo estambre de color naranja, bueno, vamos a hacer simplemente un anillo mágico de 5 puntos bajos para hacer la parte de la piernita. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar este anillo mágico. Y aquí tengo 5 puntos. Lo que voy a hacer es vueltas de altura. Voy a hacer 6 vueltas de altura de estos 5 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 vueltitas de 5 puntos bajos. Aquí simplemente voy a dejar como unos 15 centímetros porque voy a coser esta parte. Voy a ensartar la aguja. Miren, ya ensarté la aguja. Ahora lo que vamos a coser es esta parte de aquí. Puede ser en cualquier lado, porque este y este son realmente lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a coser aquí. De este anillo mágico hacia acá. Entonces va a ir así, miren, cosida, ¿no? Entonces vamos a ir así cosiendo. Me voy a meter aquí y voy a ir cogiendo un punto de la patita y un punto de la piernita, así. Después me voy cogiendo un punto de la patita, todo alrededor, ¿no? Y un punto de la piernita, del piecito y piernita, piecito y piernita. Así nos vamos a ir cosiendo todo esto alrededor. Y listo, miren, ahí rematamos y ya estarían, miren, las dos patitas totalmente iguales. Ya tenemos las patitas de nuestro patito. Ahora sí, vamos a terminar, vamos a hacer otra pieza y vamos a hacer el pico con color igual, naranja, ¿no? Vamos a ver dónde está acá el pico. Vamos a hacer 4 cadenitas. Así, miren, de esta manera. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a hacer en la segunda cadena, vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Vamos a poner el marcador en el primer punto del aumento que hicimos, que es aquí. Así. Ahora voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto y en la última cadenita voy a hacer 4 puntos en esta misma cadena. 1, 2, 3 y 4. Hice 4 puntos en una sola cadena. En el siguiente puntito estamos tejiendo al contrario, ya sería un punto bajo. Y en el siguiente punto un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Y estamos aprovechando el tejido para ir perdiendo esta hebrita, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a realizar es vamos a hacer, a ver aquí, un aumento en este puntito de aquí, donde está el separador de vueltas. Vamos a hacer, seguimos perdiendo esta hebrita. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y ponemos nuestro separador en el primer punto que hicimos del aumento. Luego vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Vamos a cortar esta hebrita que nos está como que estorbando, ¿ya? Veamos, a ver, vamos a hacer entonces acá. Vamos a hacer 2 aumentos, justo en esta que empieza la curvita. 1 y 2 aumentos. Aquí se me enganchó mal. Ya, y 2 aumentos, ¿no? Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos. Y en el último punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. A ver, vamos, la siguiente vuelta vamos a hacer 14 puntos, o sea, una vuelta de altura. Vamos a irnos tejiendo estos 14 puntos. Debemos tener aquí en total 14. Vamos a tejer 14 puntos.
Listo, mire, aquí ya tejí mis 14 puntos, una vuelta de altura. Ahora voy a hacer aquí 2 aumentos. Voy a hacer mi primer aumento, pongo el separador de vueltas. Voy a hacer otro aumento en el siguiente punto. Ahora me voy a ir tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. 3 aumentos seguiditos. Ahora voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer un medio punto alto. Voy a hacer un punto alto. Cojo lazada, saco los 2, me quedan 2, cojo lazada y tejo. Vuelvo a repetir ahora un medio punto alto, cojo lazada y tejo los 3. Y al final voy a hacer un aumento de puntos bajos. Listo, miren, así. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejar más o menos, porque si necesitamos esto coser, vamos a dejar unos 20 centímetros. 25, unos 30 centímetros, déjenme por si acaso. Ya, entonces ahorita vamos a ensartar la aguja y vamos a hacer un punto falso. Nos saltamos este punto que sigue, vamos al siguiente para luego meter la aguja aquí, miren, por donde sale esta hebra, ¿no? En la mitad de ese puntito. Entonces pasamos por aquí debajo, metemos por donde salió la hebra y nos vamos hacia atrás. Así, miren, y aquí se forma un puntito falso. Entonces salimos aquí la parte de atrás y ahí le dejamos la hebra. Porque esta hebra nos va a servir para luego coser el piquito, ¿no? Vamos a dejar a un lado el piquito. Y por último vamos a hacer, miren, este sombrerito, ¿no? Vamos a hacerle este sombrerito. Yo le voy a hacer igual con color blanco o hueso. Si desean hacerle de otro color, lo pueden hacer. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, de esta manera. Vamos a hacer 1 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico y vamos a hacer 6 aumentos. O sea, un aumento en cada puntito. Entonces yo me voy al primer punto y voy a hacer 1. Y el último puntito 6, ¿no? Y hasta ahí ya tendríamos 12 puntos bajos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un punto bajo y vamos a colocar el separador de vueltas. Y vamos a repetir el patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2 puntos y un aumento. Déjenme coger bonito. Y un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer un punto, 2 puntos, 3 puntos y un aumento. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador. Vamos a hacer 2, 3, 4 y un aumento. Y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 36 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Vamos a hacer un puntito. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos, 3 puntos,
4 puntos, 5 puntos, 6 puntos y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Vamos a hacer la última vuelta de aumentos y hacemos lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer las vueltas y hasta ahí tenemos 54 puntos, ¿no? Esta de aquí del anillo mágico le vamos a apretar y le vamos a cortar porque ya nos está estorbando. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura, pero vamos a hacer vueltas de altura de medios puntos altos. Eso quiere decir que vamos a hacer estas 6 vueltas de altura tejiendo punto sobre punto haciendo medios puntos altos. El medio punto alto es cogiendo lazada, me ingreso al punto, tengo 3, cojo lazada y tejo los 3. Este sería el medio punto alto. Entonces yo de estos medios puntos altos me voy a ir tejiendo punto sobre punto y voy a tejer 6 vueltas de altura de 54 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura, ¿no? Recuerden que tenemos 54 puntos. Ahora, miren, de aquí, ¿no es cierto? Aquí ya empezaría la nueva vuelta. Antes de iniciar la nueva vuelta, aquí en el último punto que hicimos, vamos a retroceder 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y en el número 18 vamos a colocar una señal, un separador o una lanita, lo que sea. Y estos 18 puntos no los vamos a tejer el patrón que vamos a hacer. Solo vamos a llegar hasta aquí, ¿ya? Entonces lo siguiente que vamos a realizar es esto. Entonces, mire, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Quitamos el separador y vamos a hacer ahí un punto deslizado, ¿no? Así. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Y este patrón lo vamos a repetir todo así hasta llegar antes de esta señal que pusimos. No hacemos en esta parte que dejamos los 18 puntos. Listo, miren, justo faltándome un puntito para llegar a la señal que pusimos, voy a levantar aquí en total 25 cadenas. 4 y 25. Y me voy a ir regresando, realizando puntos deslizados. En total, si tengo 25 cadenas, me deben salir 24 puntos deslizados porque la primera cadena, la última cadena que hice, esta no se teje. Entonces me voy a ir bajando tejiendo 24 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 24 puntos deslizados y en este puntito que me faltaba, ahí voy a hacer un punto deslizado. Voy a retirar el marcador. Y voy a hacer aquí en estos 18 puntos que yo dejé, voy a hacer el patrón de un punto bajo y una disminución en todos estos puntos, ¿no? Hago un punto bajo, ¿no? Ya no necesito poner separador. Y una disminución. Y me voy haciendo un punto bajo, una disminución hasta llegar aquí, antes de lo que inicié este patrón, en estos 18 puntos. Listo, miren, ya repetí aquí un punto bajo y una disminución en esta parte de aquí de los 18 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos aquí. Vamos a levantar 25 cadenas y luego bajamos 24 puntos deslizados. Miren, ya hice mis 25 cadenas, 24 puntos deslizados, así. Entonces aquí es el derecho, entonces aquí donde inicié, en el siguiente puntito voy a hacer un punto deslizado y corto la hebra. Zafamos y esta hebrita de aquí pues la perdemos dentro del tejido y listo, miren, así nos queda ya nuestro sombrerito. Entonces nos queda perfectamente en la cabecita, miren, nos quedaría así y aquí se le amarra con estas 2 cuerditas y miren, nos queda muy bien la parte de atrás y la parte de adelante.
¿no? Bueno, vamos a dejar a un lado y ahorita ya tenemos todas las piezas. Debemos tener el cuerpo, el gorrito, el sombrerito, las dos alitas, las dos patitas, miren, y el piquito, ¿no? Estas son las piezas que ya debemos tener todo listo ya para empezar a armar nuestro patito. Vamos a iniciar colocando el piquito, miren, les voy a indicar dónde va, cómo se van a guiar, ¿ya? Primero ustedes van a encontrar, miren, aquí atrás está la colita, ¿no es cierto? Esto es lo que ocupa la colita. Miren. Entonces el centro de la colita es aquí, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a ir todo al centro y debe justo, miren, coincidirnos todo el centro. El piquito está aquí y miren, la colita es atrás justo del piquito, ¿no? Tenemos que centrar eso. Ahora, de la cabeza, miren, quiero que se fijen bien aquí en esta parte. No, de la cabecita, miren, aquí están estas filitas que son del cuello, ¿no? Hicimos las dos filas de 24. Esta es la fila que hicimos los 24 aumentos, donde empezamos a aumentar. Entonces, de esta fila, una fila y dos filas vamos a dejar libres, ¿no? Y vamos, el piquito va a llevar, miren, desde aquí, desde esta fila, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a ocupar 6 filas, ¿no? Y ya le ponemos aquí el marcador de acá y de los lados solito se pone. Solito se pone, no tenemos que ni estirar ni empujar. Miren. Entonces aquí, así de esta manera, miren, primero ponemos este marcador aquí en la parte de abajo. Luego 6 filas hacia arriba, ponemos en la mitad y hacia los lados y vamos a coser todo alrededor. Miren, antes de terminar de coser todo, le rellenan un poquito, ¿no? El pico. Listo, miren, así quedó el piquito y ahora sí las alitas, ¿no? ¿Cómo vamos a colocar las alitas? Miren, las alitas van a ir, el alita que es la más larguita va hacia atrás, la más corta hacia adelante. Miren, la más corta hacia adelante y la más larguita hacia atrás. Las alitas van a ir topando, miren, aquí empieza la colita, ¿no? Entonces la una va topando aquí, donde termina esta colita, y del otro lado también. Entonces, de aquí de la parte del cuello, miren, de donde hicimos el pico, vamos a bajar 1, 2, 3, 4 y 5 filas, y en la quinta, ahí en esta altura le voy a poner la alita. Y voy a coser de aquí, solamente esta parte de aquí. Este contorno de donde está aquí este alfiler hasta acá, que serían 1, 2, 3, 4 y 5 con el anillo mágico que voy a coser, ¿no es cierto? Aquí está el anillo mágico de se baja anillo mágico, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a coser esta parte de aquí hasta acá, miren, ¿no? Voy a coser de aquí a acá, cogiendo una puntada del cuerpo y una del ala, una del cuerpo y una del ala, así. Y de igual forma, pues la otra. Miren, así está, ¿no? Las alitas colocadas más o menos, miren, para que también se guíen. De aquí podríamos ser de acá arriba. ¿Cuántos puntitos tiene aquí? De acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De aquí del cuello, 11. Y de donde termina las alitas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 puntos aquí y 11 puntos acá arriba. Porque si, ahí nos quedaría así, miren, las alitas puestas, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. Listo, miren, así nos quedó ya las alitas y ya le puse una de las patitas, le cosí para que ustedes miren dónde van a ir, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primerito, a ver, aquí está el anillo mágico, donde inició. Vamos a contar desde este anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esta, la séptima, en esta es donde vamos a coser. Miren, aquí está cosida. Es en esta vuelta de aquí, la séptima, ¿no? Entonces van a tener de aquí, de esta patita, la otra patita, 16 puntos. Entonces, ¿yo cómo voy a encontrar el centro? De aquí del centro del muñequito, miren, ustedes buscan el centro hacia la fila que les digo que vamos a coger y recorren 8 puntos a un lado y 8 puntos al otro para que les quede bien céntrica las dos patitas, ¿no? Y así vamos a coser una patita y vamos a coser con el estambre del color del cuerpo, no con el color de la pata. Quiero que se vean estas puntaditas así
porque es como que las plumitas, ¿no? El pelito le va cubriendo un poco la pata. Entonces van a coser así de esta manera. Y listo, miren, así estaría ya cosidas las dos patitas de nuestro patito, de nuestra patita. Entonces ahora vamos a colocar lo que sería, ahorita ya tendríamos cosidas todas las piezas. Vamos a colocar los ojitos. Miren, aquí en la parte de los ojitos quería indicarles, miren, estos ojitos que está puesto el muñequito mide más o menos unos 5 milímetros. 5 milímetros. Les cuento que estos ojitos han sido los últimos que he tenido en esta medida. Y me doy cuenta ahorita que iba a poner los ojitos. Entonces voy a ponerle... tengo dos opciones. Tengo unos ojitos. Miren que mide como 8 milímetros. Y tengo unos más chiquitos de los que está puesto que miden 4 milímetros. Entonces, si ustedes quieren que les quede tal cual como este mide 5 milímetros. ¿No? Yo ahorita creo que le voy a poner estos más pequeñitos, ¿no? Que estos de acá. O no sé si le pondré estos más grandecitos. Bueno, les voy a indicar la distancia, cómo van a poner los ojos, ¿ya? Miren, aquí estamos con nuestro patito, ¿no? Entonces nosotros de aquí, de donde está, miren el piquito, de donde terminó el piquito, miren, está justo aquí. Donde termina el lado, empieza el ojito. Y así mismo acá, ¿no? Entonces se van a guiar por la separación del donde está situado el piquito. En este caso, en el de acá, serían, miren, aquí en esta, pero sería el ojito de ponerle aquí, para que nos quede aquí al ras. Porque verán, si yo le meto este ojito, depende, les voy a indicar. Ustedes eligen. Si le voy a poner el chiquito, le voy a poner aquí, más o menos, ¿ya? Entonces yo le metería aquí. Déjenme abrirle bien el huequito porque tiene la cosita aquí ancha. Miren. Para que me quede al ras. ¿Sí ven? Entonces me quedaría justo al ras de aquí y a la misma altura del piquito. Yo creo que le voy a poner estos. Entonces miren, así nos queda. Yo creo que el patito le queda bien con los ojos pequeños. ¿Tienen ojitos pequeños o de igual, o le quieren poner un poquito más grande? Miren, esta es la diferencia, ¿no? Entonces ahorita yo no tengo, se me han terminado esos ojos. Realmente es muy difícil conseguir acá. Pero bueno, entonces, y también vamos a ensartar estambre, el mismo estambre blanco. Bueno, yo le hice blanco aquí. Del mismo grosor del estambre que hicieron el cuerpo, van a ensartar estambre de color blanco. Ahora vamos a hacer la lucecita, miren, de los ojitos, ¿no? Entonces, aquí lo que se le va a ver es más volumen, ¿no? Porque igual como es blanco, entonces vamos a pincharnos aquí arribita del ojo y nos pinchamos acá abajito. Y salimos a un ladito. Aquí. Entonces hacemos de esta manera, miren aquí, para que nos quede así esta lucecita. Nos pasamos hacia el otro lado y vamos a hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, miren, así nos queda. Listo, miren, así nos quedan los dos ojos con la lucecita. Vamos a ensartar hilo de bordar o estambre delgadito de color café oscuro o negro, cualquiera de los dos. Vamos a salir acá donde salimos con el estambre de color blanco de igual forma y le vamos a inclinar así. Vamos a irnos, miren, esta fila está aquí, bajamos aquí y nos pinchamos, ¿no? Nos pinchamos aquí y vamos a salir al otro lado. Miren, para que nos quede así. Esta partecita, miren, del ojito así. Y vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Y listo, miren, hicimos lo mismo en los dos lados y nos subimos, salimos del ojito 1, 2 y 3 filas. Vamos a recorrer 1, 2 y 2 puntos y bajamos una fila. Y nos insertamos en la mismo, acá mismo en la otra, arriba del otro ojito y vamos a hacer las cejitas. Hacemos lo mismo, miren, aquí así. Y acá igual, 1 y 2 puntos y me inclino una. Entonces me voy a salir por cualquier otro punto y luego voy a rematar
Miren, para que me quede así, ¿no? Y así nos queda, miren. Vamos a tomar un poquito de sombras de color como rosadito que tengo por aquí. Y le vamos a poner aquí en las mejillas, ¿no? Vamos a bajar una después del ojito, así. Y le vamos a poner aquí ruborcito así. Blanco. Y con los ojos un poquito más pequeños que el otro, ¿no? Entonces aquí le pondríamos así ¿cómo es? Su sombrerito, miren. Y le hacemos aquí un nudito y así nos queda este patito. Y este es el otro patito color amarillo, miren. Los dos patitos tienen el mismo patrón, ¿no? Tienen el mismo patrón, sino que el uno es amarillo y el otro es blanco. El uno tiene los ojitos un poquito más grandes. Estos son 5 milímetros y esto es más o menos como 3 milímetros. Miren los ojitos. Saben que me gustó más con los ojitos pequeños, no sé por qué. Pero bueno, así nos queda, mire, esta es la mamá pato. Bueno, en el próximo video estaremos haciendo ya al patito que es más chiquitito. Miren, pues yo le haré blanco para que me quede con este patito de acá. Bueno, en el próximo video le hacemos el tutorial de este patito chiquito. Bueno, y si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video. Así nos ayudas a crecer muchísimo y que nosotros podamos seguir creando, diseñando estas figuras exclusivamente para ti y de forma gratuita. La manera de colaborarnos es compartiendo este video, dejándonos un like, un mensaje, suscribiéndote al canal, activando la campanita. Entonces ayúdanos de esa manera para seguir creciendo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. No se olviden de ponerse cremita en las manos y de hacer ejercicios con sus manos. Pausas activas. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Les mando un abrazo gigante. Bye bye.